La Pascua hoy. Yo no sé dónde pone su victoria el amor que se fue, ni dónde se guarda la sonrisa del niño que fue echada a las llamas para que jugasen con ella. Pero sí sé que de ahí se nutre la tierra para hacer llegar su música hasta las estrellas, al ritmo de los latidos de su corazón. Estas palabras están sacadas de una poesía de Nelly Sachs. Junto a ellas pongamos estas otras. El hermoso poema de Bergen Gruen, Un mundo salvado. Cuando sufras momentos dolorosos y te sangre el corazón, ten presente que nadie puede herir al mundo. Los arañazos no pasan de la piel. En lo profundo de su intimidad está sano y salvo, y de esa intimidad sana y salva participas tú y toda la creación. Cuán ajena a nosotros resulta esta confianza, y sin embargo cuán cercanos los sentimientos del primer poema. La incertidumbre. No sé dónde pone su victoria el amor que se fue. ¿Es que existe ese lugar? En un mundo con Auschwitz, Argelia, Vietnam y Biafra, podemos entender bien la realidad del Viernes Santo. Podemos comprender al hombre crucificado, degradado hasta ser semejante a un gusano y abandonado de su Dios. Esto podemos entenderlo bien, pero la realidad de la Pascua se nos hace cada vez más extraña. La teología adolece de lo mismo, y con ello aumenta nuestro desconcierto al decirnos, por ejemplo, que la vuelta a la vida de un cadáver es un milagro que el hombre actual no puede admitir. Y aunque hubiese sucedido en realidad, se nos dice, ¿qué sacaríamos de ello? De lo que se deduce que hay que buscar en esta realidad otro sentido, otro contenido. Por ejemplo, que siga adelante la obra de Jesús, a pesar de la cruz. Pero, ¿ha seguido de verdad adelante? ¿O acaso tendrán razón aquellos teólogos que nos dicen que sus propios discípulos la han ahogado y la han convertido en lo contrario de lo que debió ser? El hermano se ha vuelto a convertir en Señor y lo único que ha pasado es que la esclavitud ha cambiado de signo. El mensaje de la resurrección, al que se ha pretendido hacer más accesible simplificándolo de ese modo, despierta más dudas que el mensaje que la Iglesia proclama en torno a la resurrección. ¿Es que acaso no ha muerto y luego resucitado la obra de Jesús? Con explicaciones triviales, para que todos puedan aceptarlas y ninguno se escandalice, no se consigue nada. Seamos capaces de aguantar el escándalo, pues sin su impacto no se consigue nada serio. Y luego preguntémonos si aún existe un mensaje sobre la resurrección que nos interese directamente a nosotros, por el que merezca la pena arriesgarse. Esta pregunta se puede plantear desde muy diversos puntos de vista. Tomemos el que más cerca tenemos, antes de dirigir nuestra mirada a la figura de Jesús, la fiesta de Pascua. Los orígenes de esta fiesta son muy antiguos, y ella es un punto de unión entre la fe cristiana, la historia de Israel y la historia de las religiones de la humanidad en general. En mi opinión, aquí, como en los otros temas, solo puede entenderse lo específicamente cristiano, teniendo en cuenta su imbricación con el resto de los esfuerzos de los hombres por encontrar a Dios, por encontrar su salvación. Lo cristiano no es salto paradójico, como quería hacernos creer la teología dialéctica. Por el contrario, está enmarcado en el contexto general de la historia humana, y lo incluye dentro de sí, de forma que lo que existía antes de ella sigue manteniendo su valor dentro de un marco más grande y de un nuevo contexto. El primer aspecto de esta fiesta pascual pertenece a lo que podemos llamar religión natural. Se conmemora la resurrección de la luz, la resurrección de la vida. El sol que sube en el cielo y la naturaleza que se despierta le dan al hombre la seguridad de que el poder de la muerte no es quien tiene la última palabra. Se celebra pues el triunfo de la vida, la resurrección, la certeza de que el oscuro misterio de la muerte está en función del misterio de la vida, que de la muerte sale la vida. Nadie puede herir al mundo, los arañazos no pasan de la piel.
El grano de trigo debe morir para poder producir nueva vida. La muerte es un medio de la vida vive de la muerte, se renueva a través de ella, avanza año a año. El misterio de la muerte y la resurrección se convierte en el contenido central de todas las religiones. El conocimiento en torno a esta realidad aumenta al ver que el mundo se mantiene sobre la muerte y que vive gracias a ella, que el mundo procede del sacrificio, que sólo el sacrificio es verdaderamente creador. El mito de Purusha de los Rigvedas expone esto de forma impresionante. Purusha es sacrificado por los dioses como una víctima, y de sus miembros nacen los himnos y los cánticos del Veda. Pero sí sé que de ahí se alimenta la tierra para hacer llegar su música hasta las estrellas al ritmo de los latidos de su corazón. Los animales, las 4 castas de los hombres, el aire, el cielo, la tierra, el espacio y los dioses. Solo el sacrificio es creador y el culto, al actualizar este mito y realizar aquí y ahora el sacrificio original, mantiene intactos el mundo y la tierra. De él depende la existencia del mundo. Pienso que no es difícil apreciar que este estadio de la historia de las religiones y de la humanidad no se ha vuelto indiferente en absoluto, ni ha perdido actualidad. Y de ahí se derivaría una doble dirección en la orientación de la Pascua. Por un lado, como la fiesta de la evolución, de la vida que crece a través de toda la destrucción que se produce y que nos mantiene en la esperanza. ¿Y por qué no vamos a dejar que actúe en nosotros ese milagro, ese verdadero milagro, por el que de la materia surge la vida y de la vida el espíritu, y que pese a todos los errores y fracasos el camino sigue adelante, y en medio de tanta destrucción como hay en nuestro mundo, en medio de este gran Viernes Santo que estamos viviendo a nuestro alrededor, nos da esperanza en un omega, cuya magnitud comenzamos a intuir? La otra dirección consistiría en la renovación de la conciencia de que el sacrificio ha sido y es la fuerza creadora que ha hecho comenzar todo de nuevo. ¿O es que vamos a ser incapaces de comprender lo que han visto los pueblos de la India, y no solo de la India, que solo la entrega crea la vida, que solo la renuncia permite el progreso, que el mundo se basa en esta realidad del sacrificio? En Israel, junto a este significado natural de la fiesta de la Pascua, había otro de carácter histórico-político. En esa concepción, el hombre ya no recibe la vida directamente de la naturaleza, sino dentro del ámbito de su pueblo y de la historia de ese pueblo. La orientación histórica se sobrepone a la situación natural, y la Pascua, Pasaj, se convierte en conmemoración de la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto, que representa también su constitución en pueblo. La concepción antigua sigue en vigor, pues se tiene conciencia de su constitución como pueblo, que surge del sacrificio, de que la nueva vida procede de la muerte de la primogenitura egipcia y la sangre del cordero, que preservaba los dinteles de los israelitas de la intervención del ángel exterminador. Y la celebración de la Pascua consistía en la repetición de la muerte del cordero y del banquete del sacrificio. Año tras año se recibía de nuevo el acto fundador de su historia, la existencia como pueblo, en ese sacrificio inicial. En las muchas desgracias que sufrió Israel a lo largo de su historia, tomó conciencia de que un pueblo no puede vivir solamente de su pasado, que sin futuro no existe salvación posible para el presente. De modo que la mirada se fue dirigiendo cada vez menos hacia la salvación pasada y cada vez más hacia la futura. El recuerdo se convierte en esperanza. El recuerdo en el entonces pasado se convierte en súplica a Dios para que lleve a término lo ya comenzado, para que salve a Israel. Nuevamente nos encontramos con que este aspecto de la Pascua no pertenece en absoluto a una etapa ya superada de la humanidad, pues también nosotros tenemos nuestra existencia, nuestra salvación, dentro de una historia concreta, dentro de un orden político, y día a día nos damos cuenta de la estrecha relación que existe entre nuestra salvación y los cambios de ese orden político,
que puede conducir a una catástrofe, pero que también puede proporcionar seguridad. El que se queda en este plano desemboca o bien en la teología de la revolución, es decir, en la ideologización religiosa del futuro del hombre hecho por él mismo, o bien en alguna de las variantes de la teología del trono y el altar, es decir, en la sacralización religiosa de lo ya establecido. En todo caso, la alusión a la existencia de estos dos caminos hace patente la actualidad de este estadio de la historia de las religiones, y su cercanía tan grande precisamente allí donde no la apreciamos. Y esto debería servirle al cristianismo despierto de ocasión para hacerle crítico ante las pretensiones religiosas de la política, y para reflexionar de nuevo en que el hombre es el ser que está llamado a superarse a sí mismo, y que por eso se destruye cuando se niega a ello. Un futuro construido solo por el hombre, siendo él quien determina qué es lo humano, sería necesariamente un futuro inhumano. En este sentido debemos tomar conciencia de que un futuro humano tan solo podemos recibirlo de Dios. Por eso entendamos la Pascua como tiempo de reflexión sobre nuestra historia, sobre la salvación y la esclavitud que aquella representa para nosotros. Celebremos la Pascua como el día de nuestra esperanza en el futuro, y cuando nos preguntemos qué puede ser motivo de esperanza para el hombre, no podremos detenernos en él, pues él es para sí mismo tanto motivo de peligro como de esperanza. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección de Cristo, que es el auténtico contenido que se celebra en esta fiesta? La resurrección está en estrecha relación con los dos planteamientos de la historia de las religiones que acabamos de considerar. Cuanto más profundizó el hombre en su interioridad, tanto más se dio cuenta de que el triunfo de la vida, por el que la necesidad de la muerte se convierte en posibilidad de renovación, no es un triunfo del que el hombre particular saque provecho. Pues si es cierto que la vida continúa, eso no cambia en nada la realidad de que él, una vez muerto, permanece en la muerte. De este modo, la conciencia del poder creador de la muerte toma una forma melancólica, diríamos que incluso trágica. ¿No es acaso la vida tan solo un juego de la voraz muerte con el que ella se entretiene? ¿No es en realidad la muerte la única que tiene poder y la vida está a su servicio? Estas preguntas y otras semejantes que se han formulado los hombres han encontrado acertada expresión en la mitología hindú. Así, por ejemplo, cuando dice: «Y en cuanto el hombre hubo creado el tiempo, quiso devorarlo, pero le resultaba escaso. Entonces creó los hombres, los animales y las cosas, y todos los devoró inmediatamente». No estamos, pues, ante una fuerza creadora, sino ante una fuerza destructora, ciega y cruel, que sólo deja surgir nuevos seres para devorarlos. Cuando se van abriendo camino estos sentimientos, las esperanzas e ideologías políticas tampoco pueden prestar mucha ayuda, pues el futuro que prometen los movimientos políticos tampoco es un futuro para el hombre que vive y sufre en este momento. Y la vida del hombre vale demasiado. Su exigencia es tan definitiva que no puede quedar satisfecha con la creación de unas condiciones que posibiliten el futuro, mientras él queda privado de su más alta aspiración. La fe en la resurrección de Jesús viene a decir que hay un futuro para cada hombre, que la aspiración a la infinitud viva en todos los hombres tiene una respuesta. A través de Jesús podemos llegar a conocer dónde está la victoria del amor. Él mismo es el lugar donde se encuentra esa victoria, y nos llama a que lo seamos también nosotros con Él y desde Él. Nos llama a que mantengamos ese lugar abierto al mundo, para que Él, el amor que se fue, pueda volver continuamente al mundo. Es verdad que no nos encontramos en un mundo sano y salvo. La figura de Jesús crucificado se alza en contra de las palabras de aquel poema. Nadie puede herir al mundo, los arañazos no pasan de la piel, poniendo de manifiesto la realidad de un mundo que pudo herir a su mismo Dios. Pero el mundo tampoco es un juego sin sentido de la muerte voraz. Existe el lugar del amor que se fue, porque Dios ha venido al mundo gracias a la herida mortal de Cristo.
Dicho en palabras de Teilhard de Chardin, y desde la imagen evolutiva del mundo, el punto omega es una esperanza para nosotros, porque podemos esperar ser asumidos por él, porque el espíritu y el amor son más fuertes que la muerte, porque existe la irrevocabilidad del hombre, de la persona, que ya no puede desaparecer sino ser salvada de su soledad, entrando en la unidad del hombre definitivo. Llegados a este punto tendríamos que comenzar de nuevo e intentar esclarecer el modo como esta afirmación confiere sentido a las ideas de la religión natural y a la religión política, el modo como nos impone una tarea al obligarnos a vivir ya de cara al omega, y el modo como nos libera para hacernos saber que el futuro del hombre no puede ser su propia obra. Pero dejemos esto y hagamos una última reflexión. Matías Grünewald, en su impresionante cuadro de la resurrección, pintó a Cristo resucitado como una teofanía, como la manifestación de Dios en el hombre que pasó por el sacrificio. Así tradujo al lenguaje pictórico una idea fundamental de la teología de la Biblia y de la Iglesia primitiva sobre la resurrección. Le confirió una fuerza expresiva que no pueden alcanzar las palabras. En realidad, eso es lo fundamental, que la resurrección de Cristo nos da la certeza de que existe Dios y de que es un Dios de los hombres, el Padre de Jesucristo. La resurrección de Jesús es la teofanía definitiva, la respuesta triunfal a la pregunta sobre quién reina realmente, si la vida o la muerte. El verdadero mensaje de la Pascua es Dios existe, y el que comienza a intuir qué significa esto, sabe qué significa ser salvado, sabe por qué la Iglesia en el día de hoy canta al término de sus oraciones un aleluya casi infinito. Ese júbilo que no encuentra palabras, que es demasiado grande para ser articulado en palabras del lenguaje cotidiano, ya que abarca nuestra vida entera, tanto lo que podemos decir como lo que es inefable. Celebrar la Pascua significa captar algo del sentido de esa alegría.